tardes, queridos amigos. Aquí estamos una vez más para hacer el resumen de la lección semanal. Así que bienvenidos y sin más, vamos a comenzar con la lección. La lección se llama Del orgullo a la humildad. Y el versículo de memoria dice: cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Eso está en el capítulo 4, versículo 3. La lección cuenta cómo el orgullo fue el primer pecado que se originó en el corazón de un ser que Dios creó perfecto. La Biblia lo describe como acabado de hermosura. Dice: tú eras el sello de la perfección. Cuando describe su vestimenta, dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro. O sea, una cantidad de piedras que describen probablemente, y esto es una especulación mía, pero probablemente describen o representaban el rango que él ocupaba. Y la Biblia dice que era un ser que estaba en el monte de Dios. Era un ser que se paseaba entre las piedras de fuego y tenía muchas contrataciones. La Biblia dice que cuando él nació, los primores de sus tamboriles y flautas ya habían sido preparados para él. Así que de alguna manera parece que él tenía el rol más importante, o uno muy importante, en lo que tenía que ver con la adoración en el cielo, con la parte que tenía que ver con la música. Por eso dice: los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación. Vemos también que dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este ser era un ser como los ángeles, que probablemente son hechos de fuego, probablemente son hechos de luz, no sabemos, pero la Biblia describe que los ángeles muchas veces se les llama estrellas. Jesús dice que las 7 estrellas que habían en su mano eran los 7 ángeles de las iglesias. También la Biblia dice que en la presencia de Dios había un río de fuego que procedía y salía delante de Dios, pero no hay registro en la Biblia de que hay algún río de fuego. Pero más adelante dice: millones de millones y millares de millares asistían delante de él. Cuando Pablo habla en Hebreos, dice que hay millones y millones y millares de millares de ángeles que asisten delante de la presencia de Dios. Así que imagínense cómo luciría un tráfico de miles de millones de ángeles hechos de fuego, probablemente, y una vez más digo, es una especulación, pero cómo luciría el tráfico de estos seres que viajan probablemente a la velocidad de la luz. ¿Cómo luciría? Luciría precisamente como un río de fuego. También cuando Jesús habla acerca de la caída del diablo del cielo, dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. En Ezequiel dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Cuando Ezequiel habla acerca de la destrucción de Satanás, también dice ahí Dios: yo saqué fuego de en medio de ti y te consumió. Este ser era un querubín que habitaba en medio de la presencia de Dios, como en el santuario terrenal dice que los querubines están en la presencia de Dios con las alas extendidas y mirando hacia el arca. Quiere decir, imagínense este ser, de lo que sea, con ese esplendor, en la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios refulgía y esa luz se reflejaba en esas piedras que estaban en sus alas, probablemente, no sé. Era un espectáculo extraordinario. Entonces, esa era su vestidura, porque dice la Biblia: de toda piedra preciosa era, o sea que ya no es. Y vemos que eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado nos engaña, nos hace creer que las cosas que tenemos las hemos logrado por nuestro propio esfuerzo, por nuestra capacidad, y olvidamos la bendición de Dios, olvidamos el cuidado y la protección de Dios sobre nosotros. Por eso el pecado siempre nos deja vacíos por dentro y desnudos por fuera. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando pecaron, sintieron un vacío, pero además experimentaron que estaban desnudos. Y ese vacío es lo que la Biblia describe como miedo. Cuando escucharon la presencia de Dios en el huerto, sintieron miedo. Y Dios dice: ¿cómo tuviste miedo? ¿De dónde salió ese miedo? Te deja vacío por dentro y desnudo por fuera. También así dice que cuando el endemoniado gadareno se movía, se transportaba lleno de cadenas, o sea, estaba completamente desnudo.
Nabucodonosor, vamos a ver en la lección, que quedó también completamente desnudo. El pecado destruye lo que toca. Y ahora vemos a Lucifer tratando de hacer con el rey Nabucodonosor exactamente lo que pasó consigo. Le ofrece a los hombres riqueza, le ofrece gloria, para que le pase a los hombres lo mismo que le pasó a él, que queriendo ocupar el puesto que Dios tenía en el reino de los cielos, porque la Biblia dice que él decía: seré semejante al Altísimo y en el monte del testimonio me sentaré. De manera que el orgullo fue el motivo de la caída de Lucifer. Y ahora vemos cómo el diablo está tratando de repetir esa misma estrategia que lo hizo caer a él de alguna manera con Nabucodonosor. A través de todo el esplendor de su reino, está tratando de hacerle desviar su atención de inclusive los milagros que Dios había hecho con él a través de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Y ni aún esos milagros lograron hacer que él se despojara de su orgullo y reconociera que Dios era la fuente de todas las cosas que tenía, aún de su reino, y aún cuando ya se le había dicho esto en el capítulo 2. En la lección del domingo, como el rey cuenta que tiene un sueño, pero ninguno de sus sabios le puede descubrir el sueño. De manera que llaman a Daniel, como en el capítulo 2, y Daniel queda paralizado por 1 hora. Entonces el rey le dice: Daniel, no tengas miedo, dime cuál es el sueño. El problema era que ya Daniel había escuchado esta historia en una profecía que está en el capítulo 31 de Ezequiel, donde Ezequiel se refiere al rey de Asiria y al reino asirio como un gran árbol, y habla de la destrucción de este árbol y explica que la destrucción del árbol era la destrucción del rey de Asiria. Así que probablemente ya Daniel tenía un pequeño avance de lo que estaba tratando de decirle Dios al rey, y sobre todo el rey se asusta con una parte que dice el vigilante y santo, cuando dice que destruyan el árbol, que les sea quitado su corazón de hombre y les sea dado un corazón de bestia, y 7 tiempos pasen sobre su cabeza. Entonces Daniel le explica finalmente y le dice: rey, esto significa que tú eres ese árbol y que vas a ser echado de entre los hombres y vas a vivir 7 años entre las bestias. Tus uñas y tu pelo van a crecer como las bestias y vas a terminar comiendo pasto. Ahora, el rey no solamente recibe de Daniel la interpretación, sino también le da un consejo. Le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Esto de los oprimidos no tiene que tratarse precisamente o solamente de los pobres, sino tal vez Daniel se estaba refiriendo a su pueblo que estaba oprimido. Las construcciones que se habían hecho en Babilonia, que llegó a ser una ciudad esplendorosa, que por cierto tenía dentro de ella una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Esas construcciones probablemente fueron hechas a expensas de la salud y de la vida de los esclavos que eran oprimidos, de los pobres probablemente. Y Dios no se preocupa solamente por los pobres, porque aquí vemos que el rey, que era rico, Dios le manda esta visión y le manda esta locura precisamente con la intención de alcanzar al rey. Y cuando vemos en Apocalipsis, que en Apocalipsis los que se pierden porque adoran a la bestia no son solamente los ricos, dice que hay ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y pequeños. O sea, Dios se preocupa por todos los hombres. Dios se preocupa cuando los ricos oprimen a los pobres a causa del poder que les da la riqueza, y como los pobres no tienen ese poder para defenderse, Dios se compadece. Pero Dios también se compadece de la viuda, de los ancianos, de los enfermos, de los niños. Dios se compadece de todos los hombres, también de los hombres. Así que podemos ver que el orgullo del rey no le permitió aceptar la amonestación. Y mi pregunta es: ¿el rey pudo haber evitado esto, aunque había sido una profecía? Sí, el rey hubiera podido evitarlo, porque podemos encontrar en la Biblia otras experiencias donde Dios profetizó destrucción para un pueblo, y cuando se arrepintieron, Dios también cambió de opinión, como en los tiempos de Nínive, cuando Jonás dijo que la ciudad iba a ser destruida en 40 días, como en tiempos de Acab, en un momento que Dios profetizó sobre la muerte de Acab, y Acab se arrepintió y Dios perdonó a un Acab,
como sucedió también con Ezequías. Y el profeta Jeremías dice de parte de Dios: ahora voy a profetizar en contra de las naciones, destrucción y ruina, pero si estas naciones se arrepintieren, entonces yo también me arrepentiré del mal que había prometido hacerles. Vemos que finalmente al rey, un día estando floreciente en su palacio, como él mismo cuenta, preguntó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido para gloria de mi nombre? Y en ese momento recibió una voz del cielo que decía que fuese echado de entre los hombres. Y por los próximos 7 años, el rey Nabucodonosor habitó entre las bestias, comiendo pasto, le crecieron sus uñas, andaba gritando como el endemoniado gadareno, andaba con el pelo largo, sin bañarse, comportándose totalmente como una bestia, como si realmente le hubiesen quitado el corazón de hombre y le hubieran dado un corazón de bestia. Así fue humillado el rey, enfermó de una enfermedad que como si fuese lo que hoy describimos como el hombre lobo, por decirlo de alguna manera. Se comenzó a comportar como un animal y fue humillado. Las personas que probablemente lo alimentaban ni siquiera se acercaban. Imagínense, probablemente con cadenas le llevaban la comida, y de esa manera pudieron mantener al rey por 7 años, porque la profecía decía que su reino iba a quedar firme. Y entonces también bajo el liderazgo de Daniel, es muy probable que Daniel haya ayudado a mantener el reino, sabiendo cuáles eran los planes que Dios tenía. Pero finalmente dice que alzó los ojos, y hay un texto en el libro de Daniel, dice: durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, dice, la razón me fue devuelta, y mirando con humildad hacia Dios, hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. Hay hombres que finalmente aprenden la lección. Algunos otros nunca aprendemos. A veces tenemos que pasar por la obra misteriosa de Dios, que yo le llamo la disciplina de Dios, para hacernos entender. Y la Biblia dice que Dios a sus hijos que ama los disciplina. Quiere decir que Dios amaba a Nabucodonosor, y por eso fue que le mandó esa disciplina, para que el rey pudiese reconocer en eso el cumplimiento de la profecía y entendiese que Dios gobierna sobre los reyes de la tierra, que Él puede humillar a los que andan con soberbia, y que finalmente tuviera un corazón nuevo, un corazón convertido, un corazón que perteneciese solamente a aquel que finalmente un día iba a venir a entregar su vida por él, a aquel que un día regresa por segunda vez para salvarlo. Y qué sorpresa para muchos que tal vez fueron del pueblo de Dios, que murieron en todas estas invasiones babilónicas, cuando Cristo regrese por segunda vez y ellos van a estar ahí, y ellos descubran que Nabucodonosor también fue salvo, porque la sangre de Cristo aplica para toda aquella persona que, reconociendo su pecado, reconociendo su miseria, se vuelva a Dios en busca de solución, en busca de respuesta. Si has fracasado, si has tenido problemas y dificultades, no veas en eso como un castigo de Dios. Velo más bien como la disciplina de un Padre que te ama y que está tratando de llamar tu atención para cautivar tu corazón, y que cuando Cristo venga por segunda vez puedas ir a ese lugar que realmente sí es importante ir, a ese lugar donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor. La lección del jueves se llama Humilde y Agradecido, y aquí aparece una pregunta. La pregunta es: ¿cómo podemos saber si realmente el rey Nabucodonosor se convirtió? Este capítulo, el capítulo 4 de Daniel, es el único capítulo que ha sido escrito por una persona que podemos decirle que era un pagano, porque era un rey pagano, el rey de Babilonia. No creo que se hubiese incluido este capítulo, esta carta de él en el capítulo 4 de Daniel, si no se hubiese convertido auténticamente, y si en su vida no hubiese dado testimonio de que había tenido un cambio radical en su vida. Lo otro es que el rey cuenta muchas cosas negativas
que no era algo que se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos cuando los reyes contaban sus biografías, no contaban las cosas negativas y mucho menos una humillación tan grande. Y lo otro es que el rey finalmente termina comunicándole a las personas del mundo sobre las cuales él tenía grande influencia, la importancia de servir a Dios. Podemos encontrar ahora un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón simple, sencillo, noble, un corazón que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida y a reconocer que Dios gobierna sobre los reinos de los hombres. Y entonces tenemos la lección del viernes, que solamente quiero leer un texto de ahí. Dice: el que una vez fuera un orgulloso monarca, había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante, un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en buscar el bien. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y el rey diría: lo digo por experiencia propia. Así que hasta aquí terminamos la lección. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte y ojalá que esto pueda ser de bendición. Hay mucha información, muchas cosas que me hubiera gustado poder compartir, pero es muy difícil en tan poco tiempo poder tocar todas esas cosas, pero son cosas que ciertamente son muy importantes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el capítulo 6 de la lección, que vendría siendo el capítulo número 5 del libro de Daniel. Dios te bendiga.